a quina velocitat se menjaria? A la velocitat nosaltres, quan estem sense pets. I ahir hi ha una persona que està amb un disc de mustaqui. A tu te diu alguna cosa, Gelis? Crec que és massa jove, No. Algú sabria tatarear? ¿Sabías que era? ¿No? Pásale el micro. Es una pregunta que fuerte, ¿no? Has de buscar esa persona qui és, què pot significar, también un poco así. Crec que per així sí que... Alguna persona que s'identifiqui després. A veure, tu, quan agarres este disc, ¿no? Està molt jove, sí. Quan agarres el disc, te fa pensar en alguna cosa, en alguna situació, en alguna sensació, en un olor, en una persona, o en molts amics. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt. Mustaqui, la darrera vegada que va vindre a València es va suspendre per malaltia i ja no es ve que torni, perquè està molt major. Hi ha moltes cançons que són molt xules. I a tu què significa? Ja, Un disc de vinil i un mustaqui. Jo tinc una casa amb molts discos de vinilo i uno de Mustaqui i m'agrada molt. I què significa? Pues significa recordar fa molts anys quan em cantava la guitarra i tot això. Tu tocava la guitarra? No, la meva germana, però jo les cantava. Tu cantaves en francès? Sí, perquè jo era de francès. Estudiava... Com han canviat les coses, no? Sí. Ara estudiaven en francès. No, jo estudiava les cançons de Mustaqui a l'institut i ahí vaig conèixer-lo. ¿Alguna otra persona vol contarnos algo de eso? Pero enséñalo. ¿Sí? Es una cosa de la prehistoria. Bueno, a mí, de verdad que me trae pues, unos recuerdos inmensos porque fue en la época más o menos que yo vine aquí a Valencia a empezar a trabajar. Entonces, la idea también de ser un poco extranjero, porque claro, cuando está aquí, griego, está en París y sobre todo era un meteco, ¿no? Porque la canción a ver Baghelia meter, ¿no? Entonces, pues me remueve mucho, pero sobre todo eso es la necesidad de integración en una nueva sociedad y que la afecte. Eso es lo que me... Y creo que para el momento en que estamos, creo que es totalmente muy aplicable. Gracias. Ya me sorprende que espera así, que a lo mejor no tienen tanta explicación. Deixa'm passar.